Asambleas de Dios, ríos de vida. También queremos apreciar un momento para orar por las naciones, especialmente por el Caribe, por lo que está sucediendo con el clima allí, amén. Así que le invito a que allí se disponga, allí incline su rostro un momento y use su fe. Recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho. Y oremos por esta situación, por la hermana Ruby Arenas, que también se encuentra en Florida en este momento, para que Dios guarde su vida y su familia con la que está compartiendo allá. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo como iglesia para unirnos al clamor nacional, al clamor mundial, Señor, por el Caribe, Padre. Oramos hoy, Señor, por las naciones de Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Señor, Cuba, toda esta parte, Señor, Padre del Caribe, que se encuentra amenazada, Dios, por estas amenazas de huracán, Dios, de Irma, de José, de Katia. Señor, oramos para que, como lo has hecho una vez más, lo hagas de nuevo, Señor, y calles y enmudezcas, Dios, estas tempestades, estos vientos huracanados, Dios. Dígale, Padre, te pedimos misericordia hoy en esta mañana y sé propicio, Padre, por la obra de Jesucristo en la cruz, y detén toda ira, todo enojo, todo juicio, toda maldición, Señor. Tú que eres grande en misericordia y lento para la ira, Señor, y haz tu voluntad aquí en la tierra, en estas naciones, como en el cielo, Señor, pues tu voluntad es que nadie perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que te pedimos tu voluntad, Señor, Padre, que nadie más muera, Dios, sino que todos tengan la oportunidad de conocerte y de ser salvos, Dios. Ven con tu reino, intercede, Señor, en este momento de la historia, Señor, y exáltate para que todos aprendan que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Seamos orando e intercediendo para que Dios se glorifique en este momento que estamos histórico viviendo. Amén. Y que Cristo viene pronto, ¿no? Señales de que Cristo está a las puertas. Está más cerca que antes. Bien, vamos a la palabra del Señor entonces en esta mañana que Dios nos regala. Quiero que estudiemos hoy Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y se disponga a recibir la palabra del Señor. Saludamos a todos los que nos ven en televisión también, nos escuchan por la internet. Son bienvenidos también en esta mañana. Éxodo capítulo 19, versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor así. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y dijo Jehová a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Amén. Hoy quiero compartirles acerca del temor de Dios. La palabra nos enseña que Dios siempre ha querido relacionarse con el ser humano. Dios quiere ser amigo, ser cercano nuestro, y nos muestra tres tipos de relación con la que Él lo hace. Primero encontramos que Dios es por nosotros. Segundo, que Dios es con nosotros. Y finalmente nos dice la Biblia que Dios es, ¿cuál es la tercera? En nosotros. Dios por nosotros, dice la Biblia que si es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos revela que Dios quiere ir al frente defendiéndonos, ayudándonos, guardándonos. Dios con nosotros nos muestra que Dios quiere estar a nuestro lado, acompañándonos, enseñándonos, guiándonos. Pero Dios en nosotros, que es la máxima relación, es que no solo quiere estar por usted y con usted, sino que también quiere estar en usted, dentro de usted. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos que Él se iba, pero que no se iba a dejar como huérfanos, sino que iba a enviar ¿a quién?
al Consolador, al Espíritu de verdad, y Él iba a morar en nosotros. Esa es la máxima expresión de la relación de Dios, no solo por usted, con usted, sino dentro de usted. Ese es el deseo de Dios. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para reconciliarnos con Dios y que Él pudiera habitar en medio nuestro. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pudo experimentar a Dios por ellos y a Dios con ellos, pero jamás experimentaron a Dios dentro de ellos. Por eso Jesucristo dijo que este era el nuevo y mejor pacto en su sangre. Gracias a la obra de Jesús en la cruz, ahora usted puede ir un paso más allá que el pueblo de Israel. Dios en usted. Pero mi pregunta es, ¿cómo hago para que Dios viva en mí? Para que Dios more en mí, como es su deseo y como también nosotros queremos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios more en ustedes? Pues la palabra nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Eso está en el Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen. Por eso el tema de hoy, el temor de Dios. Porque todos estamos aquí porque queremos conocer a Dios, queremos estar cerca de Dios y que Dios esté con nosotros. Pero dice que esa comunión íntima solamente es con los que le temen. Y a ellos, a los que le temen, Dios les hace conocer su pacto. ¿Cuál pacto? El que les estoy hablando, el nuevo y mejor pacto en la sangre de Jesús. Que Dios habite en medio nuestro, que Dios more en nosotros. Y Éxodo 19 nos enseña la importancia del temor de Dios. Entonces, recapitulemos. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. ¿Cuántos años duraron cautivos en Egipto? 400 años aproximadamente. ¿Listo? Y Dios envió un libertador. ¿Cómo se llamó? Moisés. Dios escogió a Moisés para que los sacara de la esclavitud de Egipto y los llevara ¿a dónde? ¿A la tierra prometida? ¿A dónde tenía que llevarlos Moisés? Entonces la mayoría decimos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero qué leímos allí? Al monte Sinaí. El monte Sinaí quedaba en el medio del camino entre Egipto y la tierra prometida. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, Egipto era un símbolo de esclavitud. Y para nosotros, Egipto representa el mundo de pecado, de donde Dios nos ha liberado. ¿Cuántos han sido libres del mundo, del pecado? Y Moisés es un símbolo de Jesucristo. ¿Quién es el que nos liberó a nosotros? Jesús. Jesucristo es nuestro libertador. Y al igual que Moisés, ¿a dónde tiene que llevarnos Jesús? Entonces todos decimos al cielo, ¿verdad? Y gloria a Dios, ese es nuestro destino final. Esa es la gran meta. Pero mientras llegamos al cielo, hay que ir primero ¿a dónde? Al monte Sinaí. ¿Cuál es nuestro monte Sinaí? El monte Sinaí quedaba en medio del desierto. ¿Y cuántos años duró el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. 40 años. ¿Por qué Dios primero quería llevarlos al desierto para luego sí finalmente a la tierra prometida? La tierra prometida era una promesa para ellos. Así que igual que nosotros, el cielo es una promesa para nosotros. Aunque hoy en día ya muchos no quieren ir al cielo, se les ha olvidado esa promesa, que es la más grande de todas. Les gusta más la tierra, les gusta más la vida en este mundo, la comodidad, los lujos. Pero la meta, el destino final nuestro es el cielo. Y antes de ir al cielo, Dios primero tiene que llevarnos al desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto Él nos va a revelar quién es Él. Dios quería que Israel en el monte Sinaí conocieran quién era el Dios de la tierra prometida antes que la tierra prometida. Dios tenía un propósito, que en el desierto Israel conociera al prometedor antes que la promesa. Vea conmigo, prometedor. ¿Conoce usted a su prometedor? ¿Quién es el que te ha prometido? ¿Quién es el que te ha hecho las promesas? Dios necesita que tú primero lo conozcas a Él antes que las bendiciones. Porque si Israel llegaba primero a la tierra prometida sin conocer al Señor, la tierra prometida se les iba a volver un ídolo, se les iba a volver una adoración, se les iba a volver un Dios.
como en cierto momento llegó a convertirse. La gloria del pueblo de Israel, ¿quién era? Jerusalén, sus muros y su templo, porque no conocieron al prometedor. Lo mismo pasa con ustedes. Si ustedes no conocen a Dios, las bendiciones de Dios se van a volver su Dios, su ídolo, su máximo amor. Algunos de ustedes le han pedido a Dios bendiciones, milagros, ¿verdad? Quizás un hijo, quizás un esposo, un trabajo, una casa nueva, un carro, no sé. Y cuando tú no conoces al Dios de las promesas, esas bendiciones se vuelven tu primer amor. Y Dios no quería que eso pasara con Israel, porque es lo que muchos hacen hoy en día. Muchos vienen a la iglesia buscando bendiciones, buscando milagros, antes que buscando al Dios de los milagros, al Dios de las bendiciones. Y eso suena como una mujer que quiere casarse con un hombre porque tiene mucha plata. ¿Qué diríamos de esa mujer? Júzguela, júzguela. ¿Qué diría usted de una mujer así? Interesada, ¿sí o no? Atrevida. Pues así somos nosotros a veces. Interesados, atrevidos, aprovechados. Gracias a Dios, Él no es resentido. Y Él aprovecha nuestra necesidad para mostrarnos su amor, para revelarse a nuestras vidas. Pero recuerde que Él tiene un propósito más grande y es llevarnos al cielo. Pero antes necesita que tú le conozcas. Porque, como dicen por allí los memes en Facebook y en WhatsApp, ¿no? ¿Cómo quieres ir al cielo si te da pereza orar, hablar con el Dios del cielo? ¿Cómo esperas entrar al cielo si te da pereza leer la palabra de Dios del cielo? Y esa es una gran realidad. Si usted no conoce a Dios del cielo, usted nunca va a entrar al cielo. Déjeme decirle eso. Si usted no conoce a su prometedor, usted jamás va a heredar la promesa. Y el pueblo de Israel, ¿cuántos salieron de Egipto? ¿Cuántas personas? 2 millones aproximadamente, 2 millones. Y en medio del desierto tenían que conocer al Dios de la tierra prometida. ¿Y cuántos de los 2 millones finalmente entraron a la tierra prometida? ¿Cuánto le pone? ¿La mitad? ¿La mayoría? ¿La minoría? ¿Cuántos creen que de 2 millones entraron a la tierra prometida? ¿El 10%? ¿El 90%? ¿Sabe cuántos entraron? 2 personas. 2 personas. De 2 millones, solo 2. ¿Quiénes fueron esos 2? Josué y Caleb. ¿Qué decía Dios de ellos 2? Tienen un espíritu diferente. Bueno, ese no es el tema, pero lo que quiero compartir es que usted no va a entrar a la tierra prometida si usted no conoce al Señor. Y Josué y Caleb tuvieron esa diferencia a los demás, que ellos sí tenían temor de Dios. El resto no entraron, porque repito, usted no va al cielo si usted no conoce a Dios. Si en usted no hay una diferencia como la hubo en Josué y Caleb, que no voy a predicar de eso, simplemente les dejo la inquietud para que estudien. ¿Y qué sucedió? El pueblo salió de Egipto libre, feliz, con mano poderosa. Dios hizo un milagro grandísimo, pero luego duraron 40 años en el desierto, dando vueltas, sin poder entrar a la tierra prometida. Y durante esos 40 años, ¿cuál fue una de las características del pueblo de Israel? ¿Qué era lo que ellos hacían? Quejarse. Se quejaron 40 años. ¿Y cuál era la queja? Se hubieran quedado mejor en Egipto. Esa fue una de las quejas que más le dolió a Dios. Estaban tramando entre todos levantarse un nuevo líder que los hiciera volver a Egipto, que porque ya tenían por lo menos comida de ajo y de verduras y lentejas. ¿Cuánto le gusta el caldo de ajo? ¿Cómo es posible que una nación, cómo es posible que 2 millones de personas que llevan 400 años, abuelos, nietos, hijos, esclavos, maltratados, abusados por Egipto, trabajando para otros, sus hijos vendidos para otros, luego de ser libres quieran volver? Dígame, ¿cuál es la razón? ¿Quién quiere volver a Egipto? ¿Quién quiere volver atrás después de 400 años de esclavitud? ¿Por qué el pueblo quería volver atrás? Viendo que por delante había una promesa, una tierra prometida. Pero en cambio, Moisés, nunca lo vemos quejándose, ni queriendo volver atrás.
¿Y cuántos años duró Moisés en Egipto? 40. ¿Y cómo vivió Moisés en Egipto? ¿Como esclavo? No, vivió criado como la hija de Faraón. Él tuvo la mejor comodidad, cuna de oro, los mejores alimentos, los mejores cuidados, la mejor educación, todo. Y usted nunca encuentra a Moisés, ay, cuando yo vivía en Egipto, mi cunita, la comida, los siervos con las uvas en la boca. Usted nunca encuentra a Moisés quejándose, queriendo volver atrás. Entonces, ¿por qué 2 millones que vienen de la esclavitud quieren volver atrás y uno que viene de la comodidad no quiere volver atrás? ¿Qué hizo la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel? Que Moisés sí conoció a Dios. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. ¿Se acuerdan? Que él vio una zarza ardiendo, que no se consumía. Y allí, ¿quién se encontró con? ¿Quién habló a él? Dios. Ese fue su encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios cambió la vida de Moisés para siempre. A diferencia del pueblo de Israel, no quisieron encontrarse con Dios, porque allí en el versículo 3 que acabamos de leer, dice que Moisés sube a Dios. Dios lo llama desde el monte. Y mire lo que le dice el Señor: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Para quién es el mensaje? Casa de Jacob, hijos de Israel. Es para el pueblo. La invitación no era solo para Moisés o para Aarón o para los sacerdotes o los líderes del pueblo. Era para toda la casa. Era para todas las personas, para los 2 millones aproximadamente que salieron de Egipto. Versículo 4 le dice el Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ¿qué? Alas de águilas y os he traído a mí. Dios le dice al pueblo: los he liberado de Egipto. Ustedes vieron cómo lo liberé de Egipto, como alas de águila. Y esta es una metáfora, ¿no? Alas de águila significa como con poder, con gloria, con grandezas, Dios liberó al pueblo de Egipto. Y usa la palabra alas de águila porque un águila es capaz de levantarse un cordero, una oveja, y llevársela. Es fuerte. Y así hice con ustedes: los tomé de la esclavitud y me los llevé, los saqué. Pero ¿para qué Dios los liberó y para qué los sacó? Dice: para traerlos a mí. Te les pregunto: ¿cuántos Dios los ha sacado de su Egipto? ¿Cuántos son libres gracias a Jesucristo? ¿Para qué Dios te ha sacado como alas de águila? Para traerte hacia Él. Dios te quiere para Él. Dios te quiere a ti para Él. Ese era el propósito. Entonces, la meta no era inmediatamente la tierra prometida, porque ¿qué le decía Moisés a Faraón? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que adoren, ¿dónde? En el desierto. Dios quería un pueblo para Él. Dios llamó a su pueblo de Egipto para que le adoraran, para que tuvieran comunión con Él, comunión íntima con Él. Y usó todo su poder para lograrlo. Esa es la razón por la cual Dios también a ti te ha traído. Por eso está en este lugar, porque Dios quiere tener intimidad contigo. Es más, esa es la razón por la cual fuiste creada. Fuimos creados desde Adán y Eva. ¿Y para qué Dios creó a Adán y Eva? Para tener comunión con el hombre. Nos dice la Biblia que Él se paseaba en el huerto del Edén. Se paseaba para hablar con Adán y con Eva. Entonces, fuimos creados para tener comunión íntima con el Señor. Dígaselo a alguien: tú fuiste creado para tener comunión íntima con Dios. Entonces, así como Adán y Eva, ahora Dios escogió a Israel para que tuvieran también comunión íntima con Él, porque Adán y Eva ya sabemos que fallaron. ¿Y qué hace Dios? Versículo 10. Jehová le dijo a Moisés: ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, para que al tercer día les muestre su gloria. Dios les dice: santifíquense hoy y mañana, laven sus vestidos. ¿Qué significa eso? Que para poder tener un encuentro con Dios debe haber una preparación. Amén. Para poder tener un encuentro con Dios necesitamos santidad. Entonces Dios le dice: santifíquense porque al tercer día voy a descender. Laven sus vestidos. Y la palabra santificarse implica 2 acciones. ¿Cuántos aquí son santificados?
santificados, es decir, ser santos porque yo vuestro Dios soy santo, dice el Señor, amén. Nosotros debemos ser santos, como Dios es santo. Y ser santo no significa ser perfectos, sino maduros espiritualmente. Entonces, ser santos o santificarnos implica dos cosas. Número uno, significa apartarme de. Y número dos, consagrarme a. Te aprenda esto. Para usted ser santo necesita primero apartarse de. ¿Apartarse de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Todo lo que desagrada a Dios. Todo lo que me aleja de Dios es pecado. Entonces necesito primero apartarme del pecado. Si usted ya está apartado del pecado, ¿cuántos aquí son apartados del pecado ya? Usted ya es medio santo. Amén. Egipto es el pecado. Israel ya había salido de Egipto, o sea que estaban medio santos. Ya estaban apartados de. Pero ahora, ¿qué les faltaba? Dedicarse a. ¿Y a qué usted y yo debemos dedicarnos? ¿A qué usted y yo debemos consagrarnos? A Dios, a lo que agrada a Dios, a lo que nos acerca a Dios. Entonces Dios le dice, le doy 2 días para que ustedes se dediquen a mí, se consagren a mí y entonces yo pueda revelarles a mí. Y ese es el problema de la iglesia hoy, que hay muchos apartados del mundo y del pecado gracias a Jesucristo, pero muy pocos consagrados a Jesucristo. Entonces, medios santos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si Cristo viniera hoy y usted es medio santo, pues usted medio sube con Él. Medio entra al cielo. ¿Y cuántos quieren medio entrar al cielo? No podemos arriesgarnos. Por eso le digo, usted no puede entrar al cielo si no es santo. No puede entrar al cielo si no conoce a Dios. No puede. Entonces, les llama a que se consagren, a que se dediquen al Señor. Es como si Dios les dice, miren, yo a ustedes ya los saqué del mundo. Ahora ustedes saquen al mundo de sus corazones. Ese es ser santo. Entonces, ese era el problema de Israel. Ya Dios los liberó de Egipto, pero ahora Egipto seguía en sus corazones. Por eso la queja y por eso el deseo de volver. Porque aunque ya estaban fuera de Egipto, Egipto seguía en sus corazones. Y eso le pasa a muchos de ustedes. Están en la iglesia, están con Dios, pero aún hay cosas en el corazón que extrañan y que quisieran, pecados y cosas ocultas que todas están allí. Eso se llama falta de santidad. Así que, diga que tiene al lado, santifíquese, papito. Laven sus vestidos. Laven sus vestidos, dice el Señor. En 2 Corintios 7:1 nos dice, ¿qué es lavar nuestros vestidos? Dice la palabra, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí donde la santidad y el temor de Dios van de la mano. Otra versión actual dice, queridos hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. ¿Cuáles? La entrada al cielo, la de la vida eterna, la salvación. Entonces, purifiquémonos, santifiquémonos. ¿Cómo? Alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Y dice, dediquémonos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el temor, decía la otra versión, aquí dice el respeto que le tenemos. Entonces, eso es santificarnos, apartarnos de toda contaminación y dedicarnos a Dios por completo, con temor, con respeto. 2 cosas: apartarse de lo que lo contamina, lo que desagrada a Dios, y dedicarse completamente a lo que agrada a Dios. Esa es su meta. Para eso Dios te lleva al desierto. Para eso Dios, el desierto hoy en día es la iglesia. La iglesia es el desierto para el pueblo de Israel. Estamos en la iglesia preparándonos, santificándonos para entrar a la tierra prometida, que es el cielo, la vida eterna, la venida de Jesucristo. Y entonces el versículo 11 dice, y estén preparados porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Entonces mire que Dios los sacó con alas de águila para traerlos a Él. Y ahora les dice, y les voy a revelar mi gloria. Me voy a mostrar a los ojos de todo el pueblo
Porque ese es el deseo de Dios, que todos le conozcamos, que todos tengamos un encuentro con Él, porque lo necesitamos. ¿Y el pueblo cómo creen ustedes que se sintió después de esa noticia? ¿Cómo cree usted que se sintió el pueblo cuando le dijo, en 3 días Dios va a descender para que le conozcamos? ¿Se imagina? Ellos han visto los milagros de Dios, 10 plagas sobre Egipto, pero no hayan visto a Dios todavía. Y les voy a mostrar mi gloria. Estaban emocionados, estaban felices, todo el mundo se santificó, todo el mundo se preparó. Y efectivamente llegó el día tercero, ¿y qué ocurrió? Dios comenzó a descender sobre el monte Sinaí. El monte Sinaí queda en medio del desierto, y en la cima del monte, allí dice que bajó la nube espesa, y habían relámpagos, truenos, el monte humeaba, era asombroso, era algo estruendoso. Dios descendió, Dios se mostró al pueblo, Dios quería que el pueblo le vieran con sus ojos. Pero, ¿qué hizo el pueblo? Versículo 18, en el capítulo 20, Éxodo 20, 18. Cuando el pueblo lo vio, temblaron y se pusieron de lejos. Al ver la gloria de Dios, el pueblo se alejó de Dios, huyó de Dios, se escondió de la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo corrió? ¿Por qué no pudieron aguantar la presencia de Dios? ¿Qué sucedió? Ya les dije, ellos están acostumbrados a experimentar los milagros de Dios. Ninguna nación como Israel experimentó tantos milagros como ellos. Imagínense, 10 plagas, quebrantando cada dios de Egipto, que ellos por 400 años hayan visto adorar. Finalmente el mar Rojo se abre, un mar abriéndose, usted lo lee y usted lo se imagina, pero eso es un tremendo milagro. ¿Cuándo alguien ha abierto un mar? Ellos vivieron una experiencia, pasaron por el mar, tierra seca, y luego el ejército de Faraón, Egipto, que era otro dios, el último dios que faltaba, se ahogó cuando el mar se cerró. Luego, ¿qué sucedió? Una columna de fuego los acompañaba de noche, porque el desierto de noche es frío, hay culebras, hay escorpiones, alacranes, y el fuego los calentaba y ahuyentaba a las bestias. Y de día una nube les daba sombra en medio de un desierto, ¿se imagina? Tenían hambre, maná del cielo. Estaban aburridos del maná, carne. Tenían sed, agua de la roca, agua en una peña en medio de un desierto. Ellos experimentaron lo que nadie más experimentó. Pero cuando Dios desciende, ¿qué hacen? Corren, huyen, se esconden. ¿Por qué podían vivir en una atmósfera de milagros, pero no pudieron acercarse a la presencia de Dios? Porque amaban los milagros de Dios, pero cuando Dios llegó, corrieron y se escondieron de Él. ¿Saben por qué? Porque usted puede esconder el pecado en medio de una atmósfera de milagros, pero no puede esconderlo delante de la presencia de Dios. Ellos habían lavado sus vestidos, pero en su corazón, les repito, todavía estaba ¿qué? Egipto. La gloria de Dios revela, mis hermanos, lo que hay en nuestro corazón. La gloria de Dios revela todo, todo. Por eso Jesucristo dijo que cuando Él venga por segunda vez, en aquel día muchos le dirán, pero Señor, si en tu nombre hicimos ¿qué? Muchos milagros, y hasta echamos fuera demonios, y hasta profetizamos, atmósfera de milagros. Y Jesús ¿qué les dirá? Nunca los conocí, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Cómo es posible que esta gente haya vivido una atmósfera de milagros y cuando Cristo venga, Él les diga, no los conozco, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos bienes, aparten de mí, malditos? ¿Cómo es posible que haya gente que viva en medio de los milagros, Dios los use en milagros y Dios no los conozca? ¿Cómo es posible? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y luego le dice Jesús, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea que esa gente nunca fueron conocidos por Dios y jamás hicieron la voluntad de Dios. O sea, jamás
La segunda parte, se consagraron, se dedicaron a hacer la voluntad de Dios. Pero le repito, si usted ya está apartado del mundo gracias a Jesucristo, pero no está consagrado a hacer la voluntad de Dios, usted no va al cielo, usted no es salvo. Mateo 7:21 es este que acabamos de leer, es el versículo más terrorífico de la Biblia. Usted no puede seguir siendo medio santo. Tiene que dedicarse a hacer la voluntad del Señor, a lo que le agrada, porque si no, ese día te dirá el Señor: no te conozco, nunca te vi en mi presencia, nunca te vi, nunca estuviste conmigo, nunca tuviste tiempo para mí. Hiciste muchas cosas, pero para mí nunca sacaste tiempo. Nunca te vi en mi presencia, nunca estuviste delante de mí en oración. Así que, ¿podemos ocultar el pecado en una atmósfera de milagros? Sí. ¿Usted puede ocultar el pecado en la iglesia? Sí. ¿Usted puede engañar al pastor, a los líderes? Sí. ¿Puede llevar una doble moral? Claro que la puede llevar. Pero cuando esté delante de Dios, ella lo revelará todo. Y Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Nadie va a entrar al cielo con mentiras. Por eso Jesús también enseñó en Lucas 12:4. Mas yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, no le tengan miedo a la muerte. El 5 dice: yo les enseñaré a quién sí deben temer. Dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Quién es el que puede, después de quitar la vida, echar el alma en el infierno? ¿Quién? El Señor. A Dios es el que debemos temer. ¿Pero a quién le teme más usted? A los hombres. ¿Le teme más a quién? A los fuertes, a los poderosos, a los huracanes, a los terremotos. Un terremoto, un temblor y todo el mundo se arrepiente, ¿sí o no? Hasta el ateo cree en Dios en ese momento. Pero pasa el terremoto, pasa el temblor y ya, siguen su vida sin dedicación a Dios. Una crisis, todo el mundo busca a Dios. Pasa la crisis, sigue sin dedicación a Dios. No, eso no es temor de Dios. A Dios es a quien debemos temer, dice la palabra del Señor. ¿Y por qué Jesús está diciendo esto? Y mire que está en el Nuevo Testamento, estaba en el Nuevo y Mejor Pacto. ¿De qué está hablando Jesús? El versículo 2, Él ya les había dicho: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea que delante de Dios, mis hermanos, no podemos esconder nada. Si todavía en tu corazón hay pecado oculto, si todavía tienes a Egipto en tu corazón, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y cuando Cristo venga, ese pecado oculto te hará correr, te hará correr. Si Cristo viniera ahorita, ¿usted qué haría? No, pues yo me tiraría a los pies, yo lo abrazaría, yo lo adoraría. Dice usted en su corazón, pero yo le digo, muchos huirían, saldrían corriendo, porque la Biblia dice que cuando Él venga, ¿qué hará la gente? Buscará la tierra que los trague, piedras que les caigan encima, montes que les caigan encima, buscarán donde esconderse, dice la Biblia, querrán morirse. Venga. Pero ¿quiénes van a huir? Los que no tuvieron temor de Dios. Así que debemos buscar la santidad, dice la palabra, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede ver a Dios y vivir si no es santo. Entonces el pueblo huyó, y en el versículo 19, Éxodo 20:19, le dicen a Moisés: no, Moisés, habla tú con nosotros y tú habla con Dios. Pero nosotros no queremos hablar con Dios. Entonces no quisieron ir a encuentro. ¿Cuántos ya fueron a encuentro, a retiro de libertad en Cristo? El pueblo de Israel no quiso ir a un encuentro con Dios. Huyeron. No, es que ya me comprometen. No, es que ya me sacan los demonios. Moisés le dice algo clave que está bien para nosotros hoy en día. Él dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y mire este pasaje, mis hermanos. Él dice: no teman, para probarlos ha venido el Señor. ¿Cómo así que no teman y que Dios ha venido para probarlos? Parece como contradictorio, ¿cierto? No teman porque Dios ha venido para que tengan temor. No teman porque Dios ha venido para que tengan
temor. Entonces uno dice, no entiendo, ¿cómo así? Pero resulta que el no teman de arriba es diferente al tengan temor de Dios de abajo. El no teman de arriba es no tengan miedo. No tengan miedo. Y el para que tengan temor de Dios de abajo significa respeto y honra por el Señor. Así que Dios quería que ellos tuvieran un encuentro con Él. ¿Para qué el encuentro? Para que el pueblo no tuviera miedo de Dios, sino que tuvieran temor de Dios. Y el temor de Dios que iba a producir en ellos, dice, para que no pequéis. El temor de Dios, mis hermanos, es una herramienta que Dios nos ha dado para que no pequemos. Una persona que tiene temor de Dios no peca. Y eso fue lo que hizo la diferencia entre Moisés y el pueblo. Moisés tuvo un encuentro con Dios, por lo tanto tuvo temor de Dios. Israel no tuvo el encuentro con Dios, por lo tanto dice que murieron en el desierto, quedaron tendidos, no entraron a la tierra prometida. Hoy es igual, mis hermanos, hoy es igual. El que conoce a Dios, ha tenido un encuentro con Dios, tiene temor y no peca. Pero el que peca en la iglesia es porque no ha conocido a Dios, por lo tanto le tiene miedo, pero no temor. Tiene miedo que Cristo venga, pero no le tiene temor a Dios. El verdadero cristiano, el Hijo de Dios, no tiene miedo de que Cristo venga, al contrario. ¿Qué dice la Biblia? El Espíritu y la iglesia dicen, ven, ven Señor Jesús. Y Pablo dice, bienaventurados los que aman la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ellos heredarán corona de gloria. O sea que nosotros debemos amar la venida del Señor, debemos orar que Jesús venga pronto. La gloria de Dios atemorizó al pueblo y la idea no era esa, era al contrario, era para que le tuvieran temor, respeto y alejarlos del pecado. Porque Dios, vuelvo y repito, es un Dios santo, es un Dios temeroso, sí, es amoroso, es nuestro Padre, pero hay que respetarlo, hay que honrarlo, amén. Y el pueblo necesitaba aprender eso, con Dios no se puede jugar. Usted y yo no hemos recibido un espíritu de temor, dice la Biblia. No hemos recibido espíritu de temor. Cuando habla de temor dice de cobardía, de miedo. Sino que hemos recibido ¿qué? Amor, poder, dominio propio. El mundo tiene miedo de Dios. Los cristianos tenemos amor o temor por Dios. Así que el hombre que le teme a Dios no tiene nada que ocultar. El hombre que le teme a Dios está preparado para la venida de Cristo o para morir en cualquier instante. En cambio, el que no tiene temor de Dios tiene miedo de Dios. El único miedo que usted debe tener, ¿sabe cuál es? El miedo a pecar. El único miedo que usted debe tener es el miedo a alejarse de Dios. Debe tenerle miedo a aquellas cosas que lo apartan de Dios. Así que es por el temor de Dios que usted puede mantenerse alejado del pecado. Un evangelista muy famoso que cometió un crimen y fue a la cárcel, dijo en la entrevista, estando en prisión, lo siguiente: esta prisión no es el juicio de Dios por mi pecado, sino su misericordia. Porque si yo hubiera seguido como iba, hubiera ido al infierno. El hombre estaba arrepentido después de haber engañado, robado y asesinado. Fue un cristiano, pero ahora estaba quebrantado, preso por la misericordia de Dios y arrepentido. Y luego le preguntan en la entrevista, bueno, ¿y entonces usted por qué hizo todo lo que hizo? ¿En qué momento usted dejó de amar a Jesús? Y la respuesta de él es sorprendente. Él dijo, nunca he dejado de amar a Jesús, siempre lo amé. El problema es que no le tenía temor, no le tenía respeto. Él no era el primero en mi vida. Y este testimonio, mis hermanos, es un ejemplo de muchos en la iglesia hoy. Posiblemente usted también ama a Jesús, como este hombre, pero no le tenga, quizás no tengas el respeto de Él, quizás no tengas temor de Él, porque Él no es el primero en tu vida, Él no es el único Dios en tu vida, y por eso no te importa desobedecerle, deshonrarle, desilusionarle, no te importa romperle el corazón a Dios, haciendo lo que le desagrada a Él. Así que no puedes, mis hermanos, seguir así, amando a Jesús y sin temerle, porque es posible amar a Jesús sin temerle. O si no, pregúntele a los hijos cuántos aman a los padres.
Todos le dirán que sí, pero luego evalúe cuánto lo honran, cuánto le temen, y se da cuenta que muchos hijos no respetan a los papás. Así que, aunque vivían en una atmósfera de milagros, aunque mantenían en la gloria del Señor en cuanto a su presencia, no quisieron encontrarse con Él. Y por eso no hubo temor de Dios en su vida. No hubo tierra prometida para ellos. No hubo salvación. ¿Usted se imagina cómo se sintió Dios? Todo lo que hace para manifestar a su pueblo y que el pueblo no vaya. Por eso Jesús dijo, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una fiesta, preparó todo, mandó las invitaciones y nadie quiso ir. Así se sintió el Señor. Nadie quiso ir a su fiesta. Entonces, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué hará el Señor? Pues llamará a otros que no estén invitados y los obligará a ir. Pero la fiesta se va a hacer. Entonces, el Señor va a venir con usted o sin usted. El cielo se va a llenar con usted o sin usted. Pero usted es el invitado. Así que no deje al Señor plantado. El pueblo dijo, no queremos un encuentro con Dios. Ve tú y habla con Dios y nos manda la razón. ¿Qué dijo Dios? Y eso es mucho en la iglesia. Vienen a la iglesia, pastor, líderes, aconséjenme, oren por mí. Y uno, venga, oremos. No. Ora usted, que usted Dios lo escucha más. Esa fue la actitud de Israel. ¿Y cuántas veces usted no tiene la misma actitud? A veces tenemos la misma actitud, ¿sí o no? Dios no quiere intercesores, no quiere mediadores. Él quiere hijos. ¿Te imaginas que su hijo le manda a pedir algo con el amiguito, con el vecino? Sí, lógico, ¿cierto? Entonces, en el versículo, en Éxodo 19:24, Jehová le dice a Moisés, ve, desciende y subirás tú contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se hagan ellos estrago. O sea, Dios le dijo a Moisés, sube con Aarón, para que Aarón también tenga un encuentro conmigo y sea el sumo sacerdote del pueblo. Aarón fue el sumo sacerdote, fue el principal sacerdote. Y recordemos que un sacerdote, ¿qué es? Es un mediador, es un intercesor. Pero ¿qué pasó con Aarón? Aarón no fue con Moisés, como Dios le había dicho. Aarón no subió a la cima del monte, al igual que Moisés. Moisés subió solo. ¿Y se demoró cuánto tiempo? 40 días. Y en eso 32:1 dice que viendo el pueblo que Moisés se demoraba para bajar, ¿qué hicieron? Se acercaron a Aarón, al líder que había quedado encargado. ¿Y qué le dijeron? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y mira el resultado de no tener temor de Dios, el resultado de no conocer a Dios. El pueblo que dice, Dios no respondió a mi oración, Dios está muy demorado, busquemos otro Dios. En la iglesia llevo tanto tiempo orando por una necesidad, Dios no me ha respondido, vamos a otra religión, o al brujo, o al hechicero, vamos a esto para la suerte, hagámonos este. Busquemos otro Dios que nos lleve, que nos guíe, porque a este Moisés no sabemos qué le pasó. Así es tú una persona que no tiene temor de Dios, que no ha conocido al Señor. Pero luego, ¿qué sucede? Le dicen a Aarón, y Aarón era el hermano mayor de Moisés. Se suponía que Aarón tenía que haber dicho, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿qué hizo Aarón? Le dijo, bueno, tráigame en oro, tráigame los aretes, los anillos y hacemos un becerro, un ídolo para que lo adoremos. Imagínense, que el pueblo haga eso, bueno, pero el sacerdote, el líder, ¿por qué? Porque ni siquiera el líder conocía a Dios. Dios lo mandó a subir y él no quiso subir. También tenía algo que esconder. ¿Qué nos enseña eso? Que cuando tú, como papá, como líder, como jefe, como lo que seas, no tienes temor de Dios, comienzas a agradar a la gente antes que a Dios. Comienzas a hacer lo que la gente te pide antes que lo que Dios te pide. Aarón no hizo lo que tenía que hacer, hizo lo que la gente le pidió. Pero tú siempre agradas a los demás, agradas a los que dirán, porque no tienes temor de Dios, no has tenido un encuentro con el Señor. Y entonces cuando está allí, ¿qué hace Aarón? Le traen el oro, dice que él mismo con sus manos le da forma con un buril y lo hace, lo funde. Y luego saca un becerro de oro y dice, pueblo de Israel, este es Jehová, el Dios que te sacó de Egipto, hagamos fiesta y celebremos para él.
hicieron culto. ¿Usted se imagina? Todo el pueblo comenzó a alabar, empezaron a cantar allí, ¿no? Te doy gloria, gloria, te doy gloria. Ellos le cantaban así. O echó a la mar los carros del faraón. Oh, eso le cantaban al becerro. Jehová es mi guerrero. Oh, y cantaban a Jehová, adoraban a Jehová, pero con la imagen de un becerro de oro. Y cuando Dios mira eso, le dice a Moisés, desciende, porque tu pueblo, le dice a Moisés, sea que corrompido. Aarón hace un becerro de oro y dice, este es Adonai, el Señor. No, él le dice, este es el mismo Yahvé, el mismo Dios del cielo, el mismo Dios eterno. O sea, cogió la grandeza de Dios y la rebajó, la redujo a un ídolo, a una imagen. Y Dios se enoja. ¿Cómo se le ocurre? Vaya, Moisés desciende ya que su pueblo está corrompido. Y Moisés desciende. Y cuando desciende, ¿qué le dice a Aarón? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que traigas tan gran pecado? O sea, es que odias al pueblo, que no lo quieres, ¿cómo te ocurre hacerles eso? ¿Y qué dice Aarón? No te enojes conmigo, Señor, o sea que ese pueblo es malo. Ellos me pidieron un becerro, trajeron oro, yo le eché al fuego y salió ese becerro. Así dijo. O sea, fue un milagro de Dios. Jehová lo hizo. Y es Jehová. Esa fue la respuesta que hizo Aarón. Salió ese becerro. Pero es una mentira. Ahora, preguntemos, ¿por qué Aarón hizo un becerro? ¿Por qué no hizo una paloma, una cruz, un águila, no sé, un fuego, una zarza? Pero ¿qué quiero decirles? Muchos de ustedes hacen lo mismo. Los que no conocen a Dios, los que no han tenido un encuentro con Dios, hacen lo mismo. Vienen a la iglesia y cuando oran, ¿usted qué Dios tiene en mente? ¿Se imagina a Jesús, el de la película de Semana Santa? ¿O se imaginan el Jesús que en la cruz? ¿Qué Jesús se imagina usted? ¿O se imagina al Jesús que usted mismo se ha creado? No, pues dicen que Jesús es bueno, que Él perdona pecados. No, entonces Jesús es bien. Él sabe que yo soy débil, que soy pecador. Él me entiende. Y de pronto ese es su Jesús. Pero yo le pregunto, ¿ese Jesús que tú tienes en tu corazón, en tu mente, es el mismo sentado a la diestra del Padre? Ese Jesús el que tú has creído, que tú en tu mente es Jesús, es igualito al único Jesús verdadero que está en el cielo, glorioso, al que ha de venir. O el que tú te imaginas, el que tú has entendido, el que te enseñó la tradición. Por eso tú no ves aquí imágenes, ni usamos escapularios, ni usamos nada de esas cosas, porque eso es reducir la gloria de Dios. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Vamos, díselo. Cuán glorioso eres, Jesús, eres Jesús, es tu poder, es tu poder, es tu cruz. Decláralo, la que me salvó, me rescató. Momento allí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy
Asambleas de Dios, Ríos de Vida.